Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende rendir un pequeño homenaje, hacer un reconocimiento a mujeres y hombres que han ofrecido lo mejor de sí, su inteligencia, su talento, su capacidad para la construcción del Querétaro contemporáneo que todos disfrutamos. Hoy me encuentro en compañía de mis colegas en la casa de la maestra, de la doctora Marta del Carmen Rangel Salas. Marta Rangel ha sido profesora universitaria durante muchísimos años. Es una profesora jubilada del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, contadora pública, presidenta del capítulo Querétaro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, presidenta también de la Asociación de Profesores Eméritos del Campus Querétaro. Y bueno, con esta larga trayectoria como docente, iniciamos la conversación con ella. Marta, muchas gracias. Al contrario, Araceli, me da mucho gusto que estés aquí. Esta es tu casa, es un honor que me hayas invitado. Es verdaderamente un placer. Mira, yo estoy convencida de que un pueblo tiene una grandeza del tamaño de la educación de sus estudiantes. En términos relativos, digamos que es tan grande un pueblo, una nación, como lo sea la educación. ¿Tú qué opinas, tú que has sido una educadora a nivel universitario por tantos años? Claro que sí, es muy importante. Siempre el que un alumno jovencito de primaria, secundaria, preparatoria quiera llegar a la universidad es un anhelo. Y muchas veces es más anhelo de los padres que de ellos mismos, lo digo por experiencia propia, sin embargo, vale la pena. Entonces vale la pena que entren a la universidad, hay muchas posibilidades para entrar. Y bueno, pues ahí tenemos pues, los 40 años que he estado yo laborando en el TEC. Digo, ya me jubilé, sin embargo sigo en el TEC por la Asociación de Profesores Eméritos. Pero ¡qué maravilla! Sí. Yo quisiera remontarme a tus orígenes. Cuéntame un poco sobre la familia Rangel Salas, de Guadalajara, Jalisco. De Guadalajara, Jalisco. Hay hombres muy guapos ahí. Sí. Mi marido, por ejemplo. Ah. Bueno, pues también dicen que las mujeres. Ah, claro, las mujeres también, las zapatillas son muy bellas. Sí, bueno, yo soy la primera de 9 hermanos. ¿Sí? Mis papás estaban buscando tener hijos, les costó mucho trabajo. Entonces, soy la primogénita, por lo tanto, una pues hija muy esperada, muy querida. Mi papá llevó mariachi el de que nací. ¡Ay, qué lindo! Al hospital y bueno, de ahí al año y medio nació mi hermano Salvador y luego al año y medio mi hermana y así somos 9, ¿no? Entonces la ciudad de Guadalajara a mí me sigue encantando, me gusta mucho. Es una ciudad pues que tiene todo, desde el clima, desde todo muy bonito y sin embargo pues mi marido me engañó. Él me dijo, nos vamos a casar y nos vamos un año a vivir a Querétaro. Un año. Y te volvió queretana. Y me volvió queretana, ¿sí? Todavía mis hijos, el primero de mis hijos cuando nació, yo me fui a Guadalajara con mi mamá. De hecho era como la continuación de mi hermano el pequeño. Entonces mi mamá me apoyó mucho con él. Después, casi 5 años después, nace mi otro hijo, Christopher. Y también mi mamá me apoyó. Por lo tanto, pues también son de Guadalajara, aunque pues toda la vida hemos vivido. Tapatíos queretanos. Tapatíos queretanos. ¿Cuáles son los orígenes de tus padres? ¿De qué ramas vienen? ¿Cuáles fueron, digamos, las labores o profesiones, oficios de tus ancestros? Sí, bueno, en el caso de mi papá, contador público. Mi mamá estudió secretaria bilingüe y estuvo trabajando en un banco hasta que se casó a los 17, 18 años. Entonces fue muy poquito el tiempo. Y mi abuelita, de la parte de mi papá,
Ella quedó viuda, bueno, las dos quedaron viudas muy jóvenes, las dos mamás de mis papás. Mi mamá tenía 8 meses de edad cuando falleció su papá y mi papá tenía 12 años cuando falleció su papá. Entonces, realmente fueron mis abuelas mujeres trabajadoras, también de Guadalajara, bueno, con padres de Juchitlán, Jalisco, y de Unión de Tula, Jalisco, de parte de mi papá, y de parte de mi mamá de Guadalajara. O sea, tú vienes de jaliscienses por los 4 costados. Sí, por los 4 costados. Y en tu época, en tu infancia, a ti, tú debiste haber recibido un enorme estímulo por parte de tus papás para que estudiaras, para que te desarrollaras, para que tuvieras incluso alguna actividad extraacadémica. Sí, bueno, desde chiquita siempre estábamos, mi hermana y yo que estábamos en escuela de monjas, pues siempre teníamos las clases de baile, teníamos, digo, la parte de pues arte, pudiéramos decir, nos platicaban mis papás sobre todo lo que había, el cine, pues era como muy, muy bonito, ¿no? Y la parte del estudio, pues era como normal, o sea, no es así como que es planeado, sino que se suponía. Se esperaba de ustedes. Se esperaba de nosotros que íbamos a estudiar. Igual hombres que mujeres. Igual hombres que mujeres. Entre tus compañeras de escuela, ¿todas tuvieron la misma suerte que tú de tener padres que las impulsaran a estudiar? ¿O había algunas de quienes se esperaba que fueran únicamente amas de casa? Bueno, lo que pasa es que sí, en aquel entonces yo lo veía con mis primas, ¿no? Ellas terminaban la secundaria, no, algunas hacían prepa, otras no, y luego se metían a secretaria esperando que ya se iban a casar. Sí. Entonces a los 18 años buscando el príncipe azul. Buscando el príncipe azul. Y en mi caso, mi papá dijo, no te casas hasta que no termines la carrera. Entonces, sí. Y se lo cumpliste. Y se lo cumplí porque el día que habló mi marido con él y le dijo que la cosa iba en serio, mi papá le dijo, hasta que termine su carrera. Y además dice a mi papá, tú me prometiste que te ibas a ir al despacho de contadores, y decidiste casarte. Entonces mi papá lloró toda mi boda. Ay, pobre. Era muy llorón igual que yo. Y él estuvo como esperanzado siempre a que iba a estar con él. A tenerte de colega, de compañera de despacho, sí. ¿No? Pero a mí sí me parece, somos de la misma generación, que tuvimos suerte de recibir el estímulo de nuestros padres, padres y madres, de que estudiáramos, de que trabajáramos, que fuéramos autosuficientes, que tuviéramos una determinación, una identidad propia, que pudiéramos valernos por nosotras mismas y con ello pues participar en la vida laboral, independientemente de formar una familia y tener hijos. Claro. Pero cosa que tú has hecho, porque tú te casaste con este bigotón, Miguel Saldamando, ¿no? En Guadalajara, el que te engañó, el que te dijo que te iba a traer a Querétaro por un año. Por un año. Entonces llegaron a Querétaro en 79. En 79 nos casamos y ya venirnos a vivir aquí, bueno, que entramos al departamento que no encontrábamos, fue en el 80. Pero sí, en el 79 estuvimos viviendo algunos meses en el Hotel Jurica, algunos meses en el Hotel Holiday. Y finalmente te volviste tuviste una familia queretana. Sí, y tengo una familia queretana. Y tienes una familia queretana. ¿Cómo era la ciudad a la que tú llegaste en 1980? Pues era una ciudad con mucho crecimiento, o sea, demasiado. No encontrábamos casa para rentar, ni para comprar, ni departamento. Tuvimos que rentar un departamento que estaba en construcción, ahí en la avenida Niños Héroes, que mi marido lo encontró de casualidad. ¿Y se esperaron a que terminaran? Y nos esperamos a que lo terminaran a medias, porque entramos sin puertas por dentro, o sea, sin gas, sin agua.
Muebles de cocina. No es cierto, agua sí tenía, y tenía luz también. Tenía unos mueblecitos de cocina, más bien era ese que se usaba, el pretil, ajá, de azulejos, y ya teníamos nosotros la estufa, el refrigerador. Se fueron armando en esta pequeña casa que los recién casados normalmente tenemos, y poco a poco fueron llegando los hijos. Cuéntame de tus hijos. Sí, y te voy a decir, no era pequeña el departamento. Era ancho, era amplio. Muy amplio. Era tan amplio que era muy difícil barrer también. Y bueno, mi primer hijo nació en el 81 y precisamente todavía vivíamos en el departamento, pero ya nos lo pidieron, supongo que le iban a terminar de arreglar, y nos fuimos a vivir a Avenida del 57. Avenida del 57, en el centro histórico. En el centro histórico. Allí te acomodaste en este barrio muy tradicional. Casa muy grande, muy cómoda, y nos acomodamos muy bien, estuvimos muy a gusto. No, digo, ya era una calle con mucho tránsito, entonces no era así como que para después que los niños pudieran salir a jugar o algo, pero teníamos una cochera grande, entonces ahí podían jugar, un jardín. ¿En qué fecha comenzaste a trabajar en el Tecnológico de Monterrey? En el 80, o sea, en el mismo 80 que llegamos a Querétaro, estuvimos en la casa, entramos el 1 de mayo, y yo en septiembre del 80 ya estaba trabajando en el TEC. Ahí fue de que llegué, yo dije, yo me aburría porque mi marido no llegaba pronto y no tenía nada que hacer. Entonces empecé a buscar y empecé en el Hotel Jurica, me habían ofrecido un puesto ahí de contadora. Luego me ofrecieron en Banamex, me ofrecieron también en PwC. Y bueno, un amigo de mi esposo dijo, bueno, ¿por qué no vas al TEC y puedes dar clases ahí? Entonces me presentó al contador Rafael Osejo, y el contador Rafael Osejo me dijo, no, pues no hay clases ahorita porque las clases en el TEC comienzan en agosto. Y como a los 15 días habíamos salido, mi esposo y yo, viajaba él mucho por su trabajo, yo lo acompañaba, y encontré varias tarjetas del contador Osejo, de que me presentara inmediatamente al TEC. Entonces, pues yo fui y me dijo, mañana empieza. Ah, mira, qué bien. Sí, pero era un grupo de 40 agrónomos, de los cuales eran 37 hombres y 3 mujeres. Claro, claro. Y yo entro al salón, pues, con mis 22 años. Sí. Y dije, pues bueno. Y los chavos todavía traían el campo en las botas, ¿no? Traían el campo en las botas, olía ahí, yo les decía, exactamente, por favor. Aquello era un olor a establo. Sí, sí, pero me decían, ¿vas a poder? Y yo, si pude con 9 hermanos, sí, o con 8. Digo, claro que pude. Aquel fue tu entrenamiento para la docencia. Exactamente, fue mi entrenamiento. Y además de pequeños jugábamos. ¿Tus materias? Contabilidad, información financiera, y bueno, ya con el paso de los años, yo creo que hice la carrera completa, porque tuve una generación, que fue la primera generación de contadores, que cada semestre me tocaba una materia darles, y luego la que seguía, y luego la que seguía. Entonces, ¿eran tus alumnos? Eran mis alumnos Rangel. ¿Los alumnos de cada semestre? De cada semestre. Sí, entonces empecé yo información financiera, y luego contabilidad de costos, y luego impuestos 1, impuestos 2. Te quisiera hacer una pregunta para la vida diaria. Mira, nos ven muchas familias que yo pienso, porque es mi caso, les resulta difícil administrar los recursos financieros que llegan a la familia. Y sobre todo en este momento estamos viviendo una inflación que nos afecta a nosotros y a muchos otros países. ¿Qué recomendaciones prácticas de estas materias de manejo de finanzas puedes tener como para las familias? ¿Qué les dirías tú si estuviéramos en una reunión de amigas para lograr que ahorraran, que ahorren, que logren
alcanzar sus metas con un presupuesto reducido? Mira, en México es un problema porque no sabemos ahorrar. Uh-huh. Entonces, sí se tendría que hacer como lo ha hecho la Conducef, uh-huh, la parte de la educación financiera. Sí. Y ahí, en esa parte de la educación financiera está cómo ahorrar, cómo manejar una tarjeta de crédito. ¿Tiene tutoriales? Sí, tiene tutoriales. ¿En su plataforma? Sí, entonces yo sí recomendaría a las familias que entraran por ahí. En la plataforma de Conducef. De Conducef, sí. Entonces ahí tiene, de hecho se llama el ABC. Ok. Sí, de las finanzas. Y ahí es muy importante porque está muy sencillo de entender. Pero ese ahorro, pues que lo sepan destinar pues a todo lo que necesitan, pero es complicado, ¿no? Sí. Ahora, tenemos una ventaja en el TEC. Todavía sigo diciendo que soy del TEC. Sí, por supuesto. Pero tenemos una ventaja, tenemos muchas becas. Eso es un tema fundamental que te quiero preguntar. Sí. ¿Cómo hacer que un muchacho con ganas de estudiar, con capacidad para hacerlo, con hábitos sanos de estudio y con el deseo de realizar una carrera en un lugar como el TEC de Monterrey, pero no tiene los recursos financieros, qué les recomiendas tú? Bueno, hay desde becas crédito, becas por deportes, pero también ahora tenemos un programa muy interesante que se llama Líderes del Mañana. Cuéntame un poquito. Ese es, vamos a comunidades y buscamos jóvenes que tienen, pues que han hecho mucho por su comunidad, uh-huh, ¿no? Entonces, al hacer mucho por su comunidad y que aparte son muy aplicados y que están muy interesados en seguir aprendiendo, a ellos se les puede dar esa beca. Y es una beca del 100%. Cero colegiatura. Cero colegiatura. Uh-huh. Claro que tienen sus obligaciones de seguir estudiando, claro, de seguir apoyando a sus comunidades y con ese interés también de que ellos tengan de ser personas íntegras, porque formamos personas íntegras en el TEC. Cuando hablo de íntegras son internacionales, que vayan a deportes, que vayan al teatro, o sea, me refiero que estudien teatro uh-huh, dentro del mismo TEC y que sigan estudiando. Que sigan estudiando, que sean honestos. Que sean honestos, claro. Que sean personas con una ética de trabajo, con un claro, código de disciplina, sí, de esfuerzo. Responsables. Que sean responsables. Sí. Al fin que la época del estudio pesado, yo digo que es muy, muy corta, en sí, comparación a lo largo de la vida. Claro. O sea, si un muchacho ahorita de 16, 17, siente que los 21, 22 falta mucho, realmente yo le diría que no. No. Se pasan volando. Se pasa rapidísimo. Es cuestión de levantarse temprano, de ponerse a estudiar, de preparar sus materias, de preparar sus exámenes, de ver cómo se va. Yo toda mi carrera la hice de aventón. O sea, en mi época nos íbamos a la esquina de Universidad con Corregidora. Uh-huh. En cierto punto de esa confluencia, alguien pasaba que iba al TEC. ¿Sí? Entonces, compañeros, es más, muchas veces ni los saludábamos nomás, bueno, no platicábamos, nomás hola, gracias y tan, porque no había autobuses, sí, no había rutas. Sí, no había rutas para allá, ¿no? Entonces, pues, no tuve nunca un coche y no tuve nunca un problema para llegar. Hay muchas facilidades, ¿no sientes tú? Muchas facilidades. Sí, a mí me tocó dar ride uh-huh, y llevar alumnos y traer. Uh-huh. Y que en alguna ocasión tuve yo que pedir y sin ningún problema, pero sí hay muchas facilidades. Hay muchas maneras, y ahora hay una biblioteca que está todo el día abierta y donde hay unos camastros ahí que se tiran a dormir un rato. Sí. A ver, en tu experiencia como docente, que duró ¿cuántos años? 40. 40 años uh-huh, fuiste docente. Sí. En todo este tiempo, ¿cuáles fueron los momentos cruciales en los que tú también estabas sacando adelante una familia, educando a 3 hijos y además estudiando una maestría y un doctorado, múltiples diplomados y cursos?
¿Cómo le hacías? ¿A qué hora preparabas la comida? Bueno, yo no preparaba la comida. Ah, bien. Por ahí siempre tuve, gracias a Dios, servicio, ¿no? Muchachas de servicio que me apoyaban. Siempre me apoyó, pues cuando estaban chiquitos mis hijos, se los iba y se los depositaba. Mi mamá me ayudaba muy bien, mi hermana. Y en ocasiones, y además se llevan mucho mis hijos, ¿no? Casi 5 y casi 10. Entonces eso también hacía como que en el tiempo en que alguien podía ayudarme a cuidarlos, yo podía estudiar, ¿sí? Y cuando nació el tercero y él primero tenía 10 años y un poquito lo cuidaba. 14. 14. El primero. Y el segundo tenía 9 y era el que le tocó cuidar. Cuidar al bebé. Sí, al bebé. Entonces, aparte, yo tenía amigas muy buenas que me ayudaban cuando en un momento determinado no había muchachas, o sea, no había quien me apoyara. ¿Tenías una red de apoyo? Tenía una red de apoyo. Y con cada uno de mis hijos. Una red comunitaria, familiar, de amigos, de amigas, porque supongo que tú también corresponderías a esos afectos. Claro. Sí. Pero de cualquier manera, seguías siendo esposa, madre y responsable de una casa. Ibas al súper. Sí, bueno, iba al súper. Ya cuando me enteré que podía pedirlo por internet. Pues, ¿recomiendas este tipo de apoyos, este tipo de nuevos mecanismos para hacerse la vida un poco más fácil? Claro, sí. Mira, el acercarte por ejemplo, a amigas que yo decía, bueno, a cada uno de mis hijos le tocó diferente tipo de amiga, porque era dependiendo de la edad del muchacho. Pero yo me sentía con toda la confianza de dejárselo. Sí. Entonces, claro que es muy importante. Yo no tenía familia aquí en Querétaro, nunca he tenido, sí, pero sí cuando hubo necesidad, en el caso de cuando iba yo a hacer mi examen profesional de la carrera, pues tuve que pedirle a mi mamá, te voy a dejar a Miguelito un tiempo mientras yo estudiaba y preparaba el examen. Cuando Christopher o cuando me iba, porque en el TEC te tienen capacitando todo el tiempo. Entonces, sí, como en los veranos, pues también te mandaban a alguna ciudad, sí, ya sea a estudiar a Monterrey o a Estados Unidos, a Canadá, a estudiar inglés, a estudiar algún programa que necesitáramos en ese momento. Entonces ahí era cuando yo pedía apoyo en los veranos, pues con la familia. Pero ya estando aquí, pues mi marido. O sea, a mi marido le tocó mucho cuidar a sus hijos. Cuidar a sus hijos, ser un padre en toda la extensión de la palabra. Ahora, ¿cuál es la ventaja? De que tenía su propia empresa. Ah, ya. ¿Sí? Entonces él tenía un poco más de flexibilidad en el tiempo, en manejo de sus horarios y de su calendario de trabajo. Con respecto del apoyo de la familia extendida, ¿en qué sentido crees que a tus hijos les ayudó, les formó estar cerca de los abuelos? Pues yo creo que en el sentido de pertenencia y de ser familia. O sea, a un núcleo familiar, a un grupo. Familiar, sí. ¿Sintieron tus hijos que tu abuelo también era una figura paterna, ¿no? Su abuelo era una figura paterna, sí. Que mi papá era una... Y ya con la presencia de tus hijos en la casa de tus padres, a tu papá se le curó un poco la nostalgia de no haberte tenido en su despacho. Pues yo espero que se le haya curado, pero sí, siempre fue... Él estaba muy orgulloso de mí. Sin duda. De lo que yo iba a hacer. Si yo estoy orgullosa de ti, imagínate tu papá. Sí, ya. Sí, pero sí, el tener a mis hijos ahí, pues sí era muy... Ya con el bebé chiquito, o sea, con Jonathan ya fue muy complicado, ya estaban ellos más grandes, ya no era posible. Ya lo entiendo. Y mi suegra siempre dijo, yo a tus hijos no los cuido hasta que estén grandes y pueda jugar con ellos Nintendo. Bueno, muy bien. Con estas ideas, con la doctora Marta Rangel, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos hablando de la familia, la educación, la docencia y muchos temas importantes, entre ellos las finanzas. No se vayan, vamos a una pequeña pausa.
Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en el hogar de la doctora Marta Rangel Salas, quien ha sido docente tecnológico en Monterrey durante 40 años en los terrenos de la contabilidad y las finanzas. Ha contribuido a la educación universitaria de ¿cuántas generaciones, Marta? 80. 80, pero más las de los veranos. Y las de los veranos. Más de 100 generaciones, más de 100 grupos. Y en promedio, ¿cuántos chicos por grupo? Pues más o menos como 25, 20. 25 muchachos. Pero además, no nada más era en clase. O sea, como siendo directora de carrera, ajá, también yo atendía a todos los alumnos, aunque no les diera clase. Cuéntame un poco de tu trayectoria en general en el TEC de Monterrey. Sí. Entraste como profesora de cátedra. Entré como profesora de cátedra, comencé a hacer la maestría en Monterrey, pero fue cuando me embaracé del segundo hijo, y después abrieron la maestría aquí en Querétaro, en la administración de empresas. Por lo tanto, pues continué aquí, uh-huh, y ya terminando la maestría, en 1900, bueno, la terminé en 1990, pero me dieron la planta me dijo Chucho Tapia, lo conoces muy bien. Muy bien, nos queremos mucho. Me dice, mira, hay una planta que puede ser para ti o para un profesor, entonces tú decide si la quieres. Yo en ese tiempo tenía un despacho contable y daba asesoría administrativa, pero y también ayudaba a la empresa de mi marido, donde somos socios. Entonces sí había momentos en que yo decía, pues sí podré o no podré, y decidí que sí tomaba la planta. Entonces ahí yo atendía, o sea, ahí daba solamente clases, uh-huh, pero también siempre como que me veían líder en algo, uh-huh, y entonces me decían, oye, ¿nos apoyas ahora a ver los libros que hay en biblioteca? ¿Cuáles son, claro, los libros que se utilizan para las carreras? Entonces me descargaban una materia. Y después, ya en el 99-2000, me pidieron que fuera la directora de la carrera de contabilidad. Y de ahí hasta el 2005 fui directora de la carrera de contabilidad, y en el 2006 me piden que además sea la directora de la carrera de administración de empresas y de la maestría en finanzas. Entonces, en el momento que yo tenía todas esas carreras y aparte tenía los troncos comunes de negocios, del área de negocios, pues estaba atendiendo en ocasiones hasta 450 alumnos por semestre. Que alumnos que te evaluaban muy bien, como ¿no? En el 2001 fuiste directora de carrera, la directora de carrera que obtuvo la mejor evaluación en encuestas institucionales en el 2001. Y yo sé que es una competencia muy cerrada, muy difícil, porque hay muchos maestros que dan lo mejor de sí, que trabajan de manera incansable. 2004, profesora de planta que obtuvo la mejor evaluación en el Departamento de Administración y Finanzas. 2007, la profesora de planta que dentro del modelo educativo del instituto obtuvo la mejor evaluación. Y sé que hay muchos documentos que avalan lo mismo. Y este otro reconocimiento te lo da la Asociación Exatec, de chicos de contaduría pública y finanzas. Que también tienen su corazón, ¿verdad? Claro. Porque uno imagina a los financieros, a los contadores como personas que hacen pues muchos cálculos en la mente y que así viven la vida. Sí. Pero seguramente que estos chicos te tienen en un lugar especial en su cariño. Sí. Y tú, de ellos. Y yo de ellos, sí. ¿Cómo asesorabas a los padres de familia que tenían dudas respecto de la educación de los niños, de los chicos, en particular de las mujeres? Cuando ellos lo pedían, uh-huh, ¿sí? Era un poquito complicado porque los muchachos me decían todo. Uh-huh. O sea, desde que si se iban a la discoteca, antro, como se llama ahora,
y que sin permiso de los papás, hasta que llegaban algunos muchachos que no tenían para desayunar, porque se habían acabado lo que les mandaba los papás, que se les prestaba. Muchachas que tenían el conflicto ya últimamente de pues si se hacía novia de uno o de otro, y a veces ¿Eras consejera sentimental? Era consejera sentimental. Y entonces a veces me decían cosas, pero no les vayas a decir a mis papás. Vengo, entonces, te lo comento a ti, dame tu aval, como quien dice, para esta actividad o este proyecto. O este proyecto, sí. Entonces, como me preguntas en especial de las mujeres, pues era una persona yo siempre abierta. Yo creo que algo importante dentro de un trabajo de cualquiera es que te guste y saber escuchar. Y estar dispuesto a... Porque supongo que llegaban los padres de familia, el profesor con algún problema o conflicto o duda, o el chico con este asunto de la discoteca de anoche, y tú decías, todavía tengo que llegar a mi casa y corregir todos estos trabajos, preparar las clases de mañana, subir tal cosa a la plataforma y lo que viene para mi maestría. Es malabarear muchas pelotas. Sí, fue Pero fíjate que como que lo sabía hacer. Cuando daba yo la materia de costos o costeo nuevos ambientes de manufactura, yo decía, es que yo trabajo por procesos. Entonces, lo que me va llegando, lo voy haciendo. ¿Sí? Entonces, como que no atrasaba el trabajo, no lo tenía atrasado. Ya. O sea, entonces, lo iba llevando. Para las jóvenes que nos ven, te pregunto, ¿es posible que una mujer tenga a la vez familia, casa, hijos, marido, trabajo y en todos los campos lograr cumplir sus objetivos? Sí, sí es posible, pero siempre y cuando tengas apoyo. ¿Tengas apoyo? Tengas apoyo. ¿Pertenezcas a una red de apoyos mutuos? Sí, que no necesariamente, pero sí que tengas apoyo, ¿no? Que tú digas, bueno, si es verano, voy a llevarlo al campamento de verano a mi hijo mientras yo estoy trabajando. Si es entre semana, bueno, que tengas una muchacha que te pueda apoyar o una guardería que esté pues con confianza. Si tienes familia, pues con la familia, y pues obviamente si tienes al marido que te apoya también, pues se puede. Y aparte, tú ahorita decías, pues la carrera de contabilidad y de finanzas, como que no tenemos corazón, pero sí tenemos. No, yo no dije eso, pero dije que eran personas como que hechos a los cálculos, ¿no? Que eran más analíticos, se considera así, a que los artistas, por ejemplo. Bueno. ¿No? Los artistas son personas de otro tipo. Eso lo tengo muy claro yo, ¿no? No, yo te digo porque cuando había alguna muchacha que me preguntaba, alguna alumna que quería estudiar la carrera de contabilidad, que si se la recomendaba, yo le decía sí. Le digo, yo mucho tiempo tenía a mi bebé gateando abajo de la mesa y yo estaba acá haciendo la contabilidad. Entonces sí se puede. O sea, puedes tener a tu hijo. Y bueno, después lo ponías en la televisión también, que a veces dices, pues no es tan bueno. O lo ponías a hacer actividades de dibujar y pintar mientras yo estaba preparando clases. Pues tienes la cercanía de la madre, que compensa, ¿no? Sí. Y que además le estás enseñando los valores fundamentales de la vida sin decírselo. Claro. El niño te ve trabajar, te ve levantarte temprano, vestirte, arreglarte, prepararte para el trabajo, entregar proyecto. Sí. Y me decías hace rato que también, por ejemplo, sábados y domingos, muchas veces atendías a los padres de familia. Sí, porque el campus Querétaro siempre ha sido multicultural, por lo tanto viene gente de muchos estados, de fuera. Entonces todos esos padres que viven fuera, pues cuando tienen tiempo de venir, pues el fin de semana. Entonces si me hablaban y me decían, ¿puedo atenderlos? Pues yo iba al TEC y los atendía.
Entonces, porque pues, sabía que no podían venir. Entonces, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que tienen los padres de familia de muchachos universitarios? Pues principalmente qué profesores les van a tocar. Ajá. Y quieren que les toquen profesores muy buenos, pero también quieren que les toquen profesores que los puedan pasar, ¿no? O sea, que pasen el año y yo digo, bueno, pues ¿y qué necesidad hay de subirse a un barco, no? Pues es que tienen que estudiar. Claro. ¿Sí? Entonces esos son sus temores también. O sea, el padre era, a veces, hay padres sobreprotectores. Sobreprotectores. Que no quisieran que sus pimpollos pasaran por la terrible experiencia de estudiar. De reprobar. Bueno, pero pues si estudias no repruebas. Sí, claro. Y también de que estaban solos aquí los muchachos. Ah, ok. Porque también ellos no estaban aquí. Entonces, sí, ya sea que estaban en una casa de asistencia o compartían departamento. Entonces, todo eso, pues eran sus preocupaciones. Uh-huh. Y sí llegué a tener, pues algo chusco de una vez que un papá me llamó y me dijo, es que mi hijo no se levanta. ¿Le puede hablar usted para que lo levante, para que se venga? Todos los días, claro, señor, con todo. Si quiere voy, le preparo el baño. Dice, porque pone 3 despertadores y no los oye, entonces ¿le puede usted hablar? Pues no llegó a tanto, ¿no? Pero sí había desde el padre muy estricto que decía, aquí viene mi hijo y viene a estudiar y no puede hacer otra cosa más que estudiar, ¿no? Y a veces tú ves en los muchachos esa tensión, ¿no? Preocupación. De no poder cumplir las expectativas de los padres. De los padres. Hablando de las expectativas, ¿hasta qué punto, en tu experiencia, dentro de los chicos que te tocaron a lo largo de los años, había la presión de la familia en cuanto a la elección de carrera? Por lo menos un 60%. 60%. Sí. Porque ya ves que, sí. Por ejemplo, todavía en nuestra época los amigos de nuestros hermanos recibían una especie de orden tajante. Tu abuelo fue médico, tu padre es médico, tú lo serás y heredarás su consulta. O el rancho, o la tienda, o tal negocio, claro. O así con el apellido está que tú vas a ser contador público. 60%. Sí, 60%. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que tenía una alumna que estaba en 6º semestre de arquitectura y se cambió a conta, ¿no? O estaba en conta y se cambiaba a ingeniería. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que no era su carrera, no era su vocación. No era su vocación. Y sin embargo, digo, yo les trataba de apoyar diciéndoles, no te preocupes, si quieres estudiar administración de empresas y después te especializas en finanzas, lo puedes hacer. Si quieres estudiar finanzas y después especializarte en alguna otra área, lo puedes hacer. ¿Cuáles son los campos de acción de un ejecutivo de finanzas o de un especialista en finanzas? Pues toda la parte de ser contralor de empresas. ¿Contralor de empresas? Sí, de ver, es que los tenemos en muchos lados. Por supuesto, banca, la banca. Banca, claro, sí, por supuesto. Estar en la industria. Estar en la industria. Uh-huh. Y tenemos competencia ahí con los ingenieros industriales en la parte de la industria. De repente andan por ahí que dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Cadena de suministro. Cadena de suministro. Sí. Y vemos toda la parte de fiscal. Sí, vemos como muchos directivos de finanzas de una industria no están muchas veces abocados solo a la producción de esta manufactura, de este producto, sino a qué hacer con los activos de la industria. Claro. ¿Verdad? ¿Dónde invertir? Aquí hablamos de bolsa, hablamos de otro tipo de inversiones, adquisición de bienes raíces. Sí, y si conviene esa adquisición o si conviene lo que llamamos arrendamiento financiero. Ya. ¿Sí? Ahora, a nivel familiar, Marta, de tu experiencia como experta en finanzas, ¿qué recomiendas a una familia? Digamos, una familia grande para empezar, uh-huh, en términos de las compras de suministro, digamos, de las compras cotidianas.
Bueno, mi recomendación es que si van a comprar, para empezar, no gasten ahorita en tanto viaje al súper o al mercado. Ajá. Y como está la situación ahorita en Querétaro de movilidad. De movilidad, entonces que vayan una sola vez, que adquieran una cantidad mayor y que entonces pongan en el congelador, por ejemplo, en diferentes bolsitas la carne, en diferentes bolsitas lo que se puede congelar, ¿no? Yo me acabo de enterar que el queso se puede congelar. Entonces, pues también el queso, ¿sí? Hay tortillas que también las funcionan muy bien. También se pueden congelar, ¿sí? Incluso productos ya procesados, ¿no? Y en el caso sí de las frutas, verduras, pues solamente procesadas, también se puede. Entonces, ¿qué recomendación doy? Que traten de ahorrar lo más que se pueda en otras cosas. O sea, en este caso me estoy refiriendo a la gasolina, al traslado, para que solamente compren lo necesario. Digo, que no compren solamente lo necesario para estar yendo diario al súper o yendo diario a la carnicería, sino que lo puedan tener en su momento. Sí. Ya. ¿Comprar o rentar una casa habitación? Ay, ahí sí me la pones un poquito difícil. O sea, yo crecí con la idea de que lo más importante es tener una casa propia. Me acuerdo que mi papá decía algo que es muy, pues que se siente muy mal que le vayan a uno a tocar, a cobrar la renta. Sin embargo, ahora los jóvenes dicen, es que es mejor rentar. ¿Por qué? Porque me voy a mover, porque me voy a ir a vivir a otro país, sí, porque me voy a ir a mover. Entonces mejor rento y aparte se deprecia la casa y entonces pues rento otra, ¿no? Igual están con los autos. Prefieren eso. Entonces, prefieren arrendamiento financiero para los autos. Para los autos, para cada 4 años, pues tener uno, ¿no? Sí. Inversión o gasto cotidiano en personas de servicio, personas de apoyo. Ahí también, pues, depende mucho de lo que tú tengas para ofrecer, ¿no? Pero si la chica, ama de casa, madre de familia, puede ganar en una hora el triple de lo que le paga a la muchachita de apoyo en servicio. Sí, de apoyo, claro. Es conveniente tenerla. Sí, por supuesto. Para que la casa esté limpia, los hijos bien cuidados, la comida hecha. La comida hecha. Comprar comida ya procesada o prepararla una vez por semana. Si tienes el tiempo para prepararla y sabes hacerlo, como me río porque en mi caso no sé hacer mucho la comida, ya tenerla procesada para hacerlo, ¿no? Pero lo bueno es que pues tenemos a las muchachas de servicio que nos ayudan. Que ayudan. Y también ellas tienen un trabajo temporal mientras crecen y también estudian. Hay tantísimos casos de éxito de chicas que se apoyan con ese ingreso para seguir estudiando y terminan una carrera y salen adelante. Claro. Inversión en cursos extraescolares para los hijos. Pues son muy importantes porque necesitamos estar actualizados, ¿sí? Y ahorita la ventaja de la tecnología es que pues los cursos los puedes tomar en línea. Entonces, si se necesita el apoyo para que lo tengan, sí es recomendable. ¿Cómo? Y hay cursos que son gratis. Sí, hay miles de cursos en YouTube y en otras plataformas. Sí. En YouTube también está nuestro canal RTQ. Ahí hay que ver todos nuestros programas. Tenemos una cantidad grande de programas en nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube. Cuéntame sobre cómo mantener unida a la familia, cómo mantener la comunicación entre padres e hijos ante una época cada vez más difícil, convulsa y exigente en tiempo. Ahí yo creo que tiene que ser que salga de tu corazón, ¿sí? O sea, no puedes obligar, por ejemplo, a que tus hijos vengan cada fin de semana. Sin embargo, cuando a ellos les gusta estar con nosotros,
cuando les gusta juntarse con sus hermanos y que se junten los niños, o sea, en este caso mis nietos. Lo veo, por ejemplo, con mi mamá todavía. Nos vamos todos a verla el día de Navidad y estamos todos ahí, los 9. En ocasiones no se puede. Los 9 hijos de tus padres hijos, sí. se reúnen en Guadalajara. Nos reunimos en Guadalajara, sí, todos viven allá, excepto yo. Entonces, a veces sí a mí me toca de que uno de mis hijos no pueda ir porque esa Navidad le tocó con sus suegros. Su familia política. Sí. Ajá. Pero sí, en la mayoría, y igual mis hermanos, o sea, a veces no estamos todos los 9 en diciembre, digo en Navidad, pero en Año Nuevo. Entonces sí tratamos de estar siempre juntos. Tú eres una mujer de nuestro tiempo, siglo XXI, que se da cuenta, percibe, porque no puede ser menos, toda la información de las catástrofes que ocurren en el mundo. Es que son muchas y de muchos tipos. O sea, si tú levantas de repente una piedra, no levantas tantito la caja de Pandora y encuentras los problemas con el ecosistema, los problemas con la migración de seres humanos, que ahorita son como 300 millones los que están pasando de un país a otro constantemente, las enfermedades como la pandemia que recientemente tuvimos y muchos otros conflictos. Todo esto pareciera que tiene la capacidad de quitarnos las ganas de vivir. ¿Qué recomendación das tú para ser una persona activa, interesada en los demás, amable, cordial, que realiza su trabajo bien y que recibe estos reconocimientos? Mira, lo estuve pensando porque ya mi amiga Jane, amiga tuya también, me lo había preguntado. Y yo creo que es primero Dios. Uh-huh. ¿Sí? La parte espiritual. La parte espiritual es muy importante. Luego, tener salud es algo también muy importante. Y para tener salud, pues tienes que comer bien, tienes que hacer un poquito de ejercicio, aunque sea poquito, si se puede mucho, pues más. Y ser una persona que sonrías, uh-huh, que escuches, que tengas empatía por los demás. Eso yo siempre te he visto, una sonrisa muy luminosa, uh-huh, y esta actitud siempre de escuchar y de ser como, además como muy prudente. Hace muchos años, como 30, entrevisté a un sacerdote queretano llamado Miguel Concha Malo, dominico, fraile, que llegó a ser el superior de los dominicos de México y uno de los pioneros en América Latina para la defensa de los derechos humanos, muy amigo de algunos de los grandes de la teología de la liberación y de otras corrientes dentro de la Iglesia Católica, articulista de La Jornada, escritor. Y yo estaba en ese momento en el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos en Querétaro. Yo sabía que el padre Concha tenía en sus manos asuntos tan terribles como los genocidios indígenas en el sur de nuestro país, por ejemplo. Y le decía yo, padre, ¿cómo le hace usted para ser una persona amable, no sentirse lleno de amargura ante las catástrofes que ocurren a su alrededor cuando está usted yendo a averiguar, a verificar, a constatar esas fosas clandestinas? Y me dijo, mira, yo duermo bien, ¿sí?, como bien, hago ejercicio, me cuido, escucho mi música, trato de ponerme en equilibrio. Por supuesto, la parte espiritual está más que satisfecha con su labor en su propia comunidad, con sus hermanos dominicos. Y decía, traigo mi coche en buenas condiciones, porque si yo me quedo a mitad del camino no le sirvo a nadie. Claro. Me gustó mucho y eso me quedó, bueno, hasta el día de hoy, te digo, 30 años después, escucho en mi cabeza la conversación con el padre Miguel Concha. Pues es lo mismo, así es, así debe de ser. Entonces, primero que nada, Dios en tu vida y luego la familia. La familia. La familia. Debería de ser primero yo, ¿verdad?
pero primero la familia. Primero tu familia, primero Dios en tu lista, en tus prioridades, En mis prioridades, luego sí. la familia, luego Y luego yo, tú aquí. y luego todas las demás personas que necesiten de mí. Dormir bien, comer bien, con eso te aseguras tu bienestar. ¿no? Sí, ajá. claro. Y las demás personas que dependen de ti, dime por ejemplo quiénes, tus alumnos. Mis alumnos, mis amigas, las personas, los directores que les doy coaching, o sea, personas. Porque además eres coach de empresas. Sí. ¿En qué terrenos eres coach? En el coach ontológico, en el Ontológico. en el ser de la vida. A los directivos. A los directivos. De las grandes empresas. Sí. Y también, bueno, estás en ejecutivos de finanzas, Sí, en sí, esta organización. Bueno, un montón de trabajos y de compromisos que tiene la doctora Marta Rangel, a quien le agradecemos enormemente esta tarde en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.